Pero pónganse a pensar, intentemos entrar de inmediato directamente al fondo de la pregunta, porque intentaría dar un paso atrás, es decir, intentemos imaginar siendo catapultados aquí. Una persona que no sabe nada de religión, no sabe nada de fe y digamos no es consciente de conceptos más básicos de la cultura occidental. Por ejemplo, aquí, cómo le definirías la Biblia para estas personas? ¿Cuál es la Biblia en su raíz? La Biblia es uno de los tantos libros que la humanidad ha escrito a lo largo de su historia, por lo tanto debe leerse como leemos todos los demás. Y en este caso la Biblia es una colección de libros porque no es un libro unitario, como quieren hacernos creer. Conjunto de libros, por lo tanto es este, en los que el pueblo de Israel, ha dicho y ha destinado a preservar los recuerdos de sus acontecimientos, de su historia y en particular de la historia de su relación con su gobernador, quien la Biblia le conoce por el nombre de un Elohim llamado Yahvé. Así es una historia particular sobre un pequeño grupo de gentes y un pequeño territorio. Aquí, pero luego de este pequeño pueblo, de este territorio estrecho, como llegamos a un concepto de la Biblia que, como dijimos antes, se refiere casi a la gran mayoría de las religiones en el mundo, llegó mediante una operación que debo decir de una habilidad extraordinaria. Hemos llegado creando un vínculo entre el Antiguo Testamento y los acontecimientos de un predicador mesiánico judío, Joshua ben Yosef, a quien conocemos por el nombre como Jesús de Nazaret. Su verdadero nombre debería de ser Yahshua, pero el otro, Jesús, no es un nombre como tal, o su real nombre, puesto que es un nombre latinizado, y no es ni siquiera la traducción de Josué. Y el personaje que fue reelaborado por el apóstol Pablo de Tarso, la que le invirtió en una figura de importancia universal, cuando en cambio era un simple predicador, como muchos otros predicadores que estaban presentes en Israel en ese momento, en las décadas anteriores y posteriores a él. Un predicador que estaba preocupado una vez más de ese pueblo cuya historia precisamente está narrada en el Antiguo Testamento. La unión de estos dos elementos, unidos con una reelaboración realizada sobre la base de la filología helenística, en particular el idealismo, el platonismo y el neoplatonismo, logró crear esta figura con valores trascendentes, metafísicas, entre otros, que estaba, entre comillas, vendido muy bien a la cultura helenística. Eso es grecorromano. Ahí es donde ese personaje no se sabía de la existencia de Jesús. Es decir, este personaje era aceptado en una reconstrucción en los lugares que nadie había visto, porque en los lugares a quien le habían visto, es decir, sus seguidores directos, no aceptaron esa reconstrucción. Es decir, los mismos judíos no aceptaban a este Jesús como aquel ideal universal que todo el mundo debería de seguir y de aceptar. Por lo tanto, tuvieron que crear una reconstrucción helénica al estilo de los griegos, muy pagano, para que pudiera ser aceptado por otro grupo de personas fuera de su propia tierra. Cierto aquí que entendemos que es un territorio, un campo minado de esto, especialmente en Italia. Me imagino en el sentido obviamente que todos, o no todos, estarán de acuerdo con su reconstrucción, absolutamente, con su trabajo. Y todo esto y mucho más he tratado desde el 2010 de empezar a contar una historia, de aportar un método, una forma, donde yo digo, vamos a dar por hecho de lo que la Biblia dice, supongamos que eso es verdad. Hagamos de cuenta de que la Biblia dice la verdad, aunque falten pruebas o la antropología diga lo contrario, pero supongamos que en la Biblia diga la verdad. Y bajo este método es lo que he enseñado y he en mis conferencias explicado para dar mejores traducciones con respecto a lo que podría ser ciertas palabras como Roash, Elohim, Olam, El Shaddai, entre otros. Y seguiré adelante y diré lo que quiero leer, y eso fue lo que salió de mí del trabajo que hice para San Pablo como traductor literal del hebreo masorético a partir del 2010 y comencé a contar este tipo de eventos. Como siempre digo, cuento historias, yo no tengo verdades. Es decir, no tengo que fundamentar nada, no tengo que fundar sectas, ni grupos, ni religiones, ni nada. Yo todo esto lo pongo a disposición de los contenidos a las personas y luego cada uno haga sus propias reflexiones. Por ejemplo,
Hay varias palabras, en concretos hubo términos que me llevaron a salirme de traductor oficial para la editorial San Pablo y así poder expresar todo esto de manera más libre, ya que allá me despidieron en menos de 24 horas al yo hablar sobre distintas alternativas de lo que la parte oficial nos hablaba durante muchas décadas. Por ejemplo, la palabra Elohim, luego les explico, también está la palabra Roash, Kabok, Malak, el león, que normalmente estos términos se traducen de una manera teológica y la traducción teológica es verdaderamente una traducción. Aunque ciertamente toda traducción corre el riesgo en potencia de ser una traducción, tanto es así que en mi canal, desde hace un tiempo, estoy haciendo una serie de videos en los que yo digo, para evitar posibles discusiones, hay que dejar las palabras como están, no optar ninguna traducción y usar el contexto del cual está descrito esa palabra para ver qué hace ese objeto o qué hace ese fenómeno de esa palabra que está escrito, porque recordemos que la palabra es polisémica en el hebreo. Por lo tanto, nos traduzcamos ciertos términos como esto que acabo de decir. Es decir, leamos la Biblia dejando como está algunas palabras en hebreo, más que todas aquellas que hay una gran discusión o que se dan por hecho algo trascendental. Ni siquiera nos preguntemos qué quieren decir, puesto que nadie lo sabe realmente. Por eso es que se crearon millones de libros, decenas y miles de libros, tratando de explicar algo que no se tiene directamente a la mano. Es por eso que hay muchas religiones tratando de explicar desde sus distintas interpretaciones qué es lo que quiere decir el Génesis, el Apocalipsis, distintos libros. Porque en realidad no hay una traducción directa de lo que realmente quiere decir el texto, a menos que estudies hebreo. Y aún así hay tantos significados que no se debe atener a un solo traducción, porque estaríamos corriendo el peligro de crear una defensa dogmática en vez de ser fieles a lo que describe realmente el texto desde su contexto y desde su procedencia histórica de la mentalidad de personas mucho antes de la existencia de este Jesús de Nazaret. Por lo tanto, en las Biblias que tenemos en casa, aquellos traducidos al español, al italiano, al inglés, se tiene que leer dichos términos dentro del contexto en el que se describe, para saber realmente una aproximación de lo que significa. Podemos entender a qué se refiere en ese plazo sin necesidad de ingresar en el espiral de discusiones sobre el verdadero significado y único significado para aplicarlos a todas las situaciones, y eso no se puede hacer, como lo demuestran siglos de estudios del cual no hay salida. Muchos estudios, muchos escritos a partir de estas discusiones y no se ha llegado a una definición única de lo que significa Elohim, espíritu, eternidad, todo este tipo de cuestiones, porque una cosa es lo que dicen los cristianos y otra cosa puede decir lo que digan los judíos y otra cosa puede decir lo que dicen los filólogos. Y claro, tal vez el término que más se ha discutido es el término de Dios, es decir, el concepto de divinidad. Aquí, pero en realidad el concepto que se le da a la palabra Dios, a esta divinidad, dentro, o por lo menos en el Antiguo Testamento, esa espiritualidad de omnipotente, omnisciente, eterno, etcétera, se tendría que revisar, porque en realidad antes no se tenía una mentalidad metafísica o una mentalidad espiritual. Mayor prueba está en el libro de Eclesiastés, donde a nosotros, a los seres humanos, ese escritor nos compara con el mismo destino de los animales, donde la vida solo se limita desde el nacimiento hasta nuestra muerte y donde no hay algo más allá de la muerte. Por lo tanto, todo el paradigma de lo que puede ser la vida en realidad se limitaba a las cosas físicas y no un mundo trascendental o espiritual que luego la teología trató de reinterpretar y meter el Antiguo Testamento al mismo cajón del Nuevo Testamento. Y hay mucho que revisar en el sentido de que la respuesta precisa a la pregunta, es decir, ¿hay divinidad espiritual, trascendente, omnipotente? En el Antiguo Testamento eso no lo hay. Incluso escribieron y escriben
exégetas judíos que el hebreo ni siquiera tienen el término que indica Dios como una entidad a ser adorada tal como la entendemos nosotros. Que a eso que le dicen Dios en realidad es sacado de la palabra Elohim. Es precisamente en el término Elohim es un plural y por tanto necesariamente en la exégesis de los teólogos deben convertirlo en un singular. Por eso se inventa incluso aquello llamado plural majestático. En realidad eso no existe. Si queremos hablar de un Dios, especialmente de manera monoteísta, se debe de transformar y forzar la traducción y traducir toda la palabra que diga Elohim a un Dios en singular y dar una idea de que en realidad se está hablando de un Dios omnipotente, eterno, y en realidad eso no es así. Porque aquí hay una relación en plural claramente desde el lenguaje. Y si dejamos la palabra Elohim tal cual como está sin traducir, el contexto nos va a dar a entender que en realidad se hablaba de muchos dioses. Tanto un dios para los israelíes, que luego ese dios se le dio la tierra de Jacob, el grupo de Jacob, y también otras culturas como los moabitas, entre otros, tenían sus propios dioses como Milcón y Camosh. Y así hay un amplio panorama de lo que es todo este espiral sin sentido de discusiones de dioses menores y dioses mayores que lo quisieron diferenciar con una minúscula y una mayúscula. Cuando ustedes ven en la Biblia en casa, se ve claramente cómo quieren diferenciar a su Dios verdadero, que es Yahvé, con una D mayúscula, mientras que los otros dioses lo querían diferenciar como dioses extranjeros con una D minúscula. Y eso es una mala traducción porque en el hebreo no existe mayúscula y minúscula tal como lo entendemos aquí en el inglés o en el español. Todos tenían la misma igualdad de condiciones, solamente que los hebreos querían resaltar a su Dios como el mejor Dios entre otros dioses. Algunas personas se dirían, ¿qué debería pensar entonces de Jesús? Si todo es cierto, ¿quién es Jesús? ¿Realmente existió Jesús? Entonces simplemente yo respondo, no lo sé. Entonces la figura de Jesús es una figura, por así decirlo, muy controvertida en el sentido de que son muchos los estudios que a lo largo de la historia han llegado a decir que Jesús no existió, es decir, que es un invento. Estoy entre los que piensan que Jesús sí existió absolutamente y tenía discípulos, era rabino, es decir, era un rabino que tenía como objetivo realizar la obra mesiánica, y la obra mesiánica prevista por la Biblia era liberar el pueblo de Israel de la dominación extranjera. Y de hecho Jesús actuó en ese sentido y fue condenado por razones políticas, esencialmente, no por razones religiosas, porque los romanos no condenaban a nadie por razones religiosas, porque cualquiera podía, y en fin, los romanos conocían muchas divinidades y las aceptaban a todas, y por lo tanto Jesús trabajó, por así decirlo, en nombre de este Elohim, pero precisamente para realizar la obra mesiánica que estaba prevista para lo que debería haber sido el Mesías. El problema es, ¿por qué entonces los judíos no aceptaron a Jesús, pero el cristianismo nació en Roma y luego en Grecia? Porque en realidad Jesús no pudo de una manera liberar al pueblo judío del dominio romano. Y para los judíos, el Mesías no pudo ser derrotado porque estaba sostenido por Dios, es decir, apoyado por Yahvé. Y en cambio, lamentablemente, Jesús no pudo realizar, digamos, el trabajo político de liberación. Luego la figura de Jesús fue reelaborada por el apóstol Pablo, quien le dio un valor universal a la figura de Jesús. Y ciertamente podemos decir que independientemente de quién haya sido el mensaje, digamos, de amor que se extrajo de él, es un mensaje que tiene un valor universal, porque si todos los hombres fuéramos lo suficientemente inteligentes como para entender que nuestra felicidad deriva del bienestar y la felicidad de los demás, y nosotros los hombres, por tanto, al despertarnos por la mañana, preocupados por hacer feliz a otros, sabríamos también que hay otros que se preocupan en hacernos feliz a nosotros y viviríamos un paraíso terrenal. El problema es que los humanos no somos inteligentes. Y también está el problema con la Navidad, porque escuché un poco que la Navidad es una fiesta pagana, tal vez o no exactamente fue reemplazada. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la historia de esta fiesta? Y eso realmente no se sabe con exactitud cuándo nació Jesús.
Nadie lo vio venir, nadie lo sabe. La fecha de su nacimiento ha sido reconstruida a lo largo de los siglos para sustituir una fiesta pagana muy importante que era la fiesta del solsticio de invierno. Es decir, cuando llega el momento en que el sol, es decir, el partir del 21 de diciembre, el sol comienza a salir, recuperar su poder, en el sentido que del verano hemos ido pasando al otoño y al invierno, y a partir de ahí el sol comienza a ganar poder nuevamente. Entonces fue una gran fiesta pagana que fue reemplazada por la fiesta de Jesús. Por lo tanto, de este nuevo portador de luz, y por eso insertaron la natividad de Jesús para reemplazar y hacernos olvidar lo que era una fiesta pagana. Pero yo diría que esto es aceptado aceptado realmente y es conocido por todos. El mismo Papa sabe que Jesús no nació el 25 de diciembre, y bueno, no hay problema en decirlo y reconocerlo. También porque en lo que respecta a la humanidad, lo importante si acaso es su mensaje, independientemente de cuándo nació. Otra pregunta sobre los superpoderes de esta figura de la Biblia, por ejemplo, Jesús hizo muchas cosas, Moisés también, tal vez Ezequiel, pero nos podemos encontrar sobre estas historias en la Biblia, si hay alguna real o alguna falsa, entonces podemos responder a esto, que la metodología, al menos las que yo uso, de estudio, es esta: pretender que la Biblia en esencia, lo que nos ha contado, es real, hacer de cuenta que es cierto. Porque también hay quienes dicen que la Biblia es todo un cuento de hadas. Y no, para nada. Estoy convencido de que la Biblia es esencialmente un libro de historia. Y que en los relatos bíblicos, cuando hablamos de los Elohim, estamos hablando de individuos que tenían conocimiento, tecnologías y habilidades muy superiores a las de la raza humana. No solo eso. Y aquí también cito exégetas judíos para que podamos estar tranquilos. Y estos Elohim con la ingeniería genética que conocían y aplicaban incluían la clonación, la fabricación de Homo sapiens. La Biblia habla claramente de cirugías e intervenciones genéticas. El profesor Safran, judío de la Universidad de Jerusalén, que enseña ética médica en la Universidad Hebrea, fue entrevistado cuando la oveja Dolly en Escocia fue clonada hace muchos años y respondió textualmente: la clonación no es un problema. La Biblia es conocida por ello hace 4000 años atrás, ya lo describía. Es decir, estos Elohim han intervenido varias veces y cuando, por ejemplo, hablamos de la creación de Eva, la descripción, pero tampoco hacen falta mis traducciones, ya se encuentra esto en la Biblia, que todos tenemos en casa, pero como se dice primero, la Biblia no se lee en el sentido de la Biblia, que sea un libro más impreso y además el libro más impreso y más leído del mundo. Porque cuando se habla de la creación de Eva, hay una descripción clara de una intervención de ingeniería genética, una operación quirúrgica. Es decir, se dice que ellos, los Elohim, indujeron a Adán en un sueño profundo. Es decir, lo anestesiaron. Luego tomaron algo que normalmente se llama costilla, pero el término hebreo, selah, indica una parte lateral curvada del cuerpo. Por lo tanto, podría ser también, por ejemplo, la cresta ilíaca y también una costilla. Y lo que tomaron hicieron a Eva. De eso hicieron a Eva. Cuando lo presentaron a Eva, a Adán, está escrito que Adán dice: finalmente, por fin, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Los judíos traducen a la Biblia al inglés y en realidad dice finalmente. O sea, finalmente es la correcta, porque los mismos judíos en las notas de la Biblia escriben que antes de tener a Eva, Adán se unió y tuvo relaciones con todos los animales, y eso le fue permitido. Entonces los Elohim se dieron cuenta que no tenía eso que llaman ayuda, y entonces fabricaron a la hembra mediante clonación, y de ese momento le prohibieron unirse con los demás animales, porque tenía su propia hembra, y de ahí comienza la historia, digamos particularmente del pueblo judío. También se menciona Ezequiel I. Este es un libro muy interesante porque, junto con otras historias encontradas en el Génesis, en el Éxodo, en el libro del profeta Zacarías, Ezequiel habla claramente de las máquinas voladoras que estos Elohim tenían en su disposición. Y Ezequiel también decía que eran máquinas que hacían ruido al levantarse de la tierra. Y Ezequiel también dice que viajaban en estas máquinas porque los Elohim lo llevaron a un lugar donde estaba el río Kebar, que era un brazo de los ríos de Mesopotamia.
y lo llevaron a Jerusalén. Entonces no deberíamos sorprendernos porque esto no anula, por así decirlo, la historia de la Biblia, sino que valida la concreción de la historia bíblica. Por lo tanto, debemos tomar nota de esto, entonces, porque quien dará una alegoría, una interpretación metafórica. Pero hay unos que hacen esto, pero yo digo esto que es literalmente es lo que está escrito aquí. Luego cada uno elija su interpretación personal. Hablemos un poco, por ejemplo, de la relación con el Vaticano, porque también después de yo hablar de estos temas, se ha cambiado un poco. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Yo les puedo describir que la situación ahora es que trabajo por mi cuenta, en el sentido de que sé lo que la gente piensa de mi trabajo en el Vaticano. Sé que llega, mi trabajo también se estudia y se lee en las facultades, en las universidades teológicas. También digamos que no tenemos una relación directa, pero en el 2016 celebramos una reunión pública ante 600 personas en la que estábamos yo y 4 teólogos, el famoso debate. Es decir, estaba un arzobispo de la iglesia ortodoxa, estaba el rabino, jefe de una comunidad, de la comunidad judía de Turín, y estaba un profesor, un sacerdote profesor en la facultad teológica, y allí estaba el biblista protestante italiano más importante. Tuvimos una reunión que duró 4 horas. Y de hecho hablamos de estos temas. Esta reunión también está filmada ahí en internet. En esencia coincidieron conmigo, es decir, en cierto momento me pregunté, pero ¿qué hago aquí, dado que están diciendo todo ello? La Biblia no habla de la creación. La Biblia no tiene conceptos metafísicos. Ellos lo aceptaron. La Biblia no habla del pecado original, que es otra cosa que he explicado y así. Entonces está claro que el Vaticano, por así decirlo, habla, mantiene su obra y por tanto continúa difundiendo las ideas en las que se basa la religión cristiana. Repito, ya lo he dicho antes, el valor del amor supremo universal, obviamente el valor más grande, es un valor universal. Pero la Biblia habla de otra cosa. Por ejemplo, mis amigos judíos me dicen, no sabemos nada del más allá porque el nuestro, es decir, Yahvé, nunca habló de ello. Y es así. Y por lo tanto es una elaboración teológica que bien puede ser cierta. Por amor de Dios, no sé lo que viene después de la muerte. Estoy abierto a todas las posibilidades, absolutamente. No tengo exclusiones, no pretendo cuestionar la fe de nadie. Me limito a hablar de un libro y eso es lo que está escrito en ese libro. Hay ciertas equivocaciones de traducción en algunas palabras. Todos los filólogos, al buscar el significado de Elohim, van a encontrar brillante legislador, controlador de las alturas, creador del cielo y de la tierra, pero nunca hablarán de Dios. No existe el significado Dios para la palabra Elohim. Esto es un agregado teológico que está en la declaración formal de que existe la palabra Dios, pero en realidad cuando la buscan, simplemente en su raíz original encuentran todo tipo de significados, pero nunca encuentran la palabra Dios. Así también como con lo que respecta a la palabra eternidad, en hebreo hay una palabra que es Olam, que es la que se traduce como eternidad. Y así lo pueden encontrar obviamente en el texto. Si ustedes se van al diccionario hebreo y arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica en la página 304, cuando buscamos la palabra Olam, lo que nos dice es lo siguiente: no traducir como eternidad. Se trata de un tiempo muy largo. No traducir como eternidad. Eso es lo que está escrito en el diccionario. Ustedes abren la Biblia y encuentran que siempre la palabra Olam está traducida como eternidad. Y así que ese mundo de ahí, que le traducen como eternidad, me acusa de inventarme las traducciones. Pero que hay algo que no estaría encajando en hebreo. No existe la palabra Dios, ni tampoco existe la palabra eternidad, ni tampoco existe la palabra crear. Menos crear de la nada. El verbo para que se manifiesta como la palabra crear es barat y significa una intervención en una situación determinada para modificarla. Tanto es así que los mismos rabinos en sus propias publicaciones, como la Sociedad de Publicaciones Judías de New York, que es donde escriben todos los rabinos que son docentes universitarios, todos escriben el relato de Génesis. Es decir, dentro de la famosa creación en realidad nos muestra otra cosa, que es una serie de divisiones. Es decir, estos de la historia, los llamados Elohim,
intervinieron en un cierto lugar y pusieron orden a través de una serie de divisiones. Tanto es así que los estudiosos entienden ya que en la Biblia no hay ningún Dios creador, porque la Biblia no habla de creación, menos que menos crear de la nada. Así que el hebreo no existe la palabra Dios, no existe la palabra eternidad, no existe el verbo crear. Para esa situación podríamos determinar de comparecencia aquí y ahora y simplemente irnos y comer una pizza y ya terminar esta conferencia, porque a partir de acá hay una recopilación de fantasías teológicas pura y dura, y es por esto que son necesarias millones y millones de páginas, millones y millones de religiones, millones y millones de formas de explicar de que la Biblia habla de un modelo de Dios del cual no existe en la misma Torá. Es por esto que hay millones y millones de invenciones religiosas y cada día inventan aún más porque de alguna manera no hay una unificación de lo que dice, de lo que habla, de las traducciones. Puesto que si solamente le hicieran caso a lo que está escrito en la Biblia, simplemente no hubiera la necesidad de escribir tantas páginas y de crear tantas religiones. Pero por algo existen las religiones, porque tratan de dar una explicación como que si no existiese la Biblia para ello. Por lo tanto, es como cuando se señala la luna. Alguien señala la luna y algunos miran correctamente hacia la luna, otros se quedan mirando al dedo. Así que no discutamos sobre el dedo o la mano quien la apuntó, miremos a la luna, y la luna es que no es la verdad, que Dios no ha creado a Adán y Eva o no ha creado el mundo. Y esta es una verdad bíblica desde el estudio del hebreo. Y punto. Pero le va a parecer algo extraño, muy raro, porque esto no se explica en las religiones. Después de lo cual entonces trataremos de entender de dónde salieron, luego de saber qué es lo que dice la Biblia, y vamos a ir un poco a interpretar más o menos cuál es el sentido de estos textos. Muy interesante, siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, que ya dijimos que la Biblia no habla de Dios. Esta no existe ni siquiera la palabra. Por lo tanto, antes de interpretar, hay que ver primero qué es lo que dice el texto. De lo contrario, estamos construyendo o estaríamos construyendo un edificio bajo un cimiento de mentiras. Y una mentira que se repite 1000 veces se convierte en una verdad. Cuando Abraham, si leemos en el Génesis, cuando tenía 99 años, el Señor lo llamó y le dijo: yo soy Dios, el omnipotente, camina delante de mí. En las Biblias está escrito como omnipotente, pero en realidad dice: yo soy el Shaddai. Como digo, si hay otras traducciones de la primera parte del versículo donde dice yo soy el omnipotente, simplemente van a ver que todas las Biblias están escritas de esa forma. Pero en la Biblia de Jerusalén, la revisión del 2013, en la página 53, en la nota explicativa, cuando habla o se habla del Dios omnipotente, en una nota explicativa dice que la traducción omnipotente es inexacta. El significado es incierto. Se ha propuesto Dios de la montaña y para una mejor interpretación también se ha propuesto Dios de la estepa. Ahora bien, ellos saben que no pueden decir estas cosas, no pueden decir que es el Dios de la montaña y Dios de la estepa, sino que colocan el Dios omnipotente. Pero obviamente si no existen las notas explicativas, no vamos a saber realmente qué significa la palabra El Shaddai. Y nos vamos a quedar con la idea de que Dios es un Dios omnipotente, el Dios de que dice la Biblia. Por lo tanto, hay que saber que el contexto judío estaba en el hecho de que ellos lucharon o estaban luchando de que su Dios Yahvé era mucho más fuerte que el resto de los dioses de otras tribus.
Por lo tanto, poco a poco se fue cambiando la interpretación y el significado para dar la impresión de que Dios era un Dios omnipotente, todopoderoso, cuando en el original decía que simplemente era un Dios de la montaña, como muchos otros dioses en la normalidad de la época. Pero traducirlo como omnipotente es erróneo. Y a esta hora se están imprimiendo Biblias y seguro lo están imprimiendo con la traducción omnipotente. Y la cosa es que está claro que si yo escribo, yo soy el Dios de la estepa, yo soy el Dios del desierto, yo soy el Dios de la montaña, ya a los fieles como que no les gusta tanto y por lo tanto estarían dejando la creencia en un Dios todopoderoso, sino que se sentiría que están creyendo en un Dios cualquiera, que era realmente lo que era Yahvé para ese entonces, alrededor de otros dioses. Por lo tanto, al continuar traduciendo como omnipotente la palabra El Shaddai, que significa Dios de la estepa, esa traducción ya no es equivocada, ya no es errónea, sino que es deliberadamente falsa. Está falsificada deliberadamente y tendenciosamente a cumplimiento de una teología. Quiere hacer creer que la Biblia habla de un Dios omnipotente, pero eso no es así. Claro, y todas las veces que aparece El Shaddai, que son como unas 3 o 4 veces, al leerlo como Dios de la estepa ya no es lo mismo. Pero después dicen que yo soy el que me invento las traducciones. Pero claro, después salen un montón de sabios diciendo que nosotros, los neófitos, los faltos de lectura, necesitamos que nos expliquen la Biblia, que no somos capaces de entenderla por nuestra cuenta. Porque ellos tienen la potestad para decir de que la Biblia necesita ser explicada. Y no, la Biblia simplemente debe ser leída y todos tenemos la suficiente inteligencia necesaria para entenderla. Porque cuando la escribieron en ese momento, como sabían leer y escribir, mucho de la población todavía no leían ni escribían. Por lo tanto, no tenían la necesidad de esconder gran cosa en la Biblia. Pero ahora que tenemos acceso a las traducciones originales, podemos saber de que Elohim significa poderosos, legisladores o, en resumidas cuentas, entidades divinas o dioses, aunque dioses sería incorrecto. Y si de omnipotente pasamos ahora al Dios de la montaña, y que en realidad creación, en ese verbo, en realidad fue división de una parte determinada para llevar un orden, básicamente ya con esto se cae todo el circo. Y tendríamos una lectura al menos mucho más justa de las cosas metafísicas que pueden hablar posteriormente a interpretación. Esto es con una mirada de análisis exegéticos. En ningún momento esto se debe leer bajo una mirada teológica, porque si lo miramos desde una mirada teológica, vamos a querer encajar algunas cosas que no nos gustan de la Biblia y encajarla en una teología, en una idea, en un dogma, para decir luego de que la Biblia no se contradice y que siempre lleva de principio a fin una línea recta de lo que es el plan de Dios. Cuando eso no es así, eso es totalmente falso. Y todo esto es para convencernos de que en realidad todo esto quiere decir o hablar de un Dios. Y esto no es así. Pero si en realidad nosotros hacemos de cuenta de que la Biblia dice la verdad, porque esa es otra, no sabemos si la Biblia dice la verdad, pero haremos de cuenta de que la Biblia dice la verdad, todo aparece delante de nuestros ojos de una forma mucho más clara, increíblemente asombrosa, y lo entenderemos todo. Incluso también porque los mismos que nos dicen que la Biblia la tienen que explicar los sabios, porque los pobres ignorantes como nosotros no podemos entender en su mayoría lo que dice la Biblia. Jesús en el Nuevo Testamento nos habla de que su Padre escondió los grandes secretos a los sabios y se la reveló a los niños, es decir, a los ignorantes, a los iletrados, a los humildes. Así que tranquilamente podremos decirle, señores sabios, retírense porque dice el Hijo de su Dios
que ha dicho estas cosas que nosotros podemos entenderlo. Podemos entender estas verdades. Nosotros los ignorantes y no ustedes podemos comprender tanto el Evangelio como el Antiguo Testamento, pero leerlas con la Biblia al lado. Así que todas estas cosas de acá, si las leemos, las entendemos, porque están claras, están muy claras, excepto, claro, obviamente, cuando uno se encuentra de frente con una Biblia cuya primera traducción es Dios omnipotente y no tienen las sucesivas notas explicativas de las traducciones del hebreo y del por qué se colocó esa palabra y no otra, obviamente uno se queda con un Dios omnipotente y se hace una figura errónea de lo que es el plan de Dios.